Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Nelly Marcela Lozada, soy estudiante de Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancias, UNAD. Actualmente estoy viendo el curso de Farmacología Complementaria y en el día de hoy les voy a hablar de la promoción del uso adecuado de morfina. Morfina. El sulfato de morfina es un potente analgésico utilizado para el alivio del dolor agudo o crónico, moderado o grave. Y también se utiliza como sedante preoperatorio y como suplemento a la anestesia general. La morfina es el fármaco de elección para el tratamiento del dolor asociado al infarto del miocardio y al cáncer. También se utiliza frecuentemente durante el parto dependiendo sus efectos sobre las contracciones uterinas del momento en el que se administra. ¿Cuándo está indicado? Está indicado en procesos dolorosos de intensidad severa, dolor postoperatorio inmediato, dolor crónico maligno, dolor producido por infarto de miocardio, cuando existe dificultad de respirar, disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar, ansiedad debida al procedimiento quirúrgico. ¿Cuándo no está indicado? No está indicado en enfermedades respiratorias, depresión respiratoria o enfermedades respiratorias obstructivas graves, alteraciones en la coagulación sanguínea o en infecciones en el lugar de la inyección para las vías de administración epidural o intratecal. ¿Cómo y cuándo tomarla? Es importante que usted use el medicamento exactamente como se indica. La morfina puede provocar dependencia. No administre este medicamento más seguido ni por más tiempo que el prescrito por su médico. No cambie la dosis sin antes conversar con el personal médico. Si usted tiene algún problema relacionado con el funcionamiento de su catéter, como un bloqueo en los tubos, agujas o catéter, el personal médico podría decirle que suspenda la infusión. Si usted tiene que suspender una dosis, llame a su médico de inmediato para que pueda continuar con la terapia. ¿Cómo almacenarlo y protegerlo? Almacenar entre 15 y 30 grados centígrados, conservar en ambiente seco, protegido de la luz solar. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es anciano? En el uso parenteral, los ancianos necesitan menos dosis o aumentar el intervalo entre dosis en comparación con los adultos de menor edad o más peso. Se recomienda una dosis inicial de 0.1 miligramos sobre kilogramos por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular cada 3 a 4 horas, con ajustes posteriores según el dolor. ¿Cómo se debe manejar si el paciente es niño? En administración parenteral, niños e infantes mayores de 6 meses. Las dosis iniciales no deben ser superiores a los 15 miligramos sobre dosis. Se recomienda una dosis inicial de 0.1 miligramos sobre kilogramo por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular cada 3 o 4 horas. En la medida de lo posible se debe evitar la administración intramuscular. En los niños con anemia drepanocítica, las dosis de mantenimiento utilizadas son de 0.03 a 0.15 miligramos sobre kilogramos por hora. Infantes menores de 6 meses y neonatos. Se recomienda una dosis inicial de 0.03 y 0.05 miligramos sobre kilogramos.
por vía intravenosa, subcutánea o intramuscular cada 3 o 4 horas. Alternativamente pueden administrarse una infusión intravenosa continua a razón de 0.01 miligramos sobre kilogramos hora. La morfina está contraindicada en mujeres embarazadas. ¿Por qué está contraindicada en las mujeres embarazadas? Porque la administración de la morfina en mujeres embarazadas puede producir en el recién nacido depresión respiratoria y síndrome de abstinencia. Los síntomas de este síndrome aparecen de los primeros a los 4 días del nacimiento y se caracterizan por temblores generalizados, hipertonificación, vómitos, diarrea, hipersensibilidad a los estímulos táctiles, llanto excesivo y fiebre. Medicamentos que no se deben usar simultáneamente. Es incompatible con fármacos a base de bromuro, ioduros, pergamanatos, potasio y ácido tánico. ¿Cómo manejar si el paciente tiene una enfermedad de base? En la mayoría se maneja en pacientes con diagnóstico de cáncer avanzado donde ocurren dolores crónicos en los pacientes. El tratamiento específico para la patología de base ha sido optimizado al máximo posible para el paciente. En general, el tratamiento específico, cuando existe, debe mantenerse en la fase final de la enfermedad. En los pacientes con dolor intenso, puede ser necesario ajustar la dosis con morfina parenteral. Una dosis inicial adecuada para los pacientes que no han recibido opioides es la de 10 a 20 miligramos de morfina al día por vía subcutánea. La dosis se puede aumentar a continuación según la escala de dolor medida a las 24 y 48 horas. Riesgo que tiene el uso de morfina. El problema es que no solo afecta a la percepción del dolor, sino que actúa sobre todo el cerebro y cambia el funcionamiento mental y el sentido de la conciencia. Reduce la euforia, el deseo sexual, el ciclo menstrual y suprime el hambre. También puede producir náuseas y estreñimiento. Además, el uso continuo de morfina produce adicción y tolerancia, por lo que la interrupción del anestesio puede causar efectos secundarios como diarrea, dolor abdominal o escalofríos, así como también la muerte si la dosis es muy alta, ya que deprime el sistema respiratorio. ¿Con qué alimento no se puede usar simultáneamente? La morfina no se debe administrar junto con los alimentos en general porque disminuye su irrigación gástrica e incrementa sus niveles plasmáticos. Precauciones con bebidas. Una precaución que hay que tener muy pendiente es el alcohol. Beber alcohol, tomar medicamentos con recetas médicas o de venta libre que contienen alcohol o usar drogas callejeras durante su tratamiento con morfina aumenta el riesgo de que experimente problemas respiratorios u otros efectos secundarios graves que ponen en riesgo la vida. El alcohol puede ocasionar que la morfina en las cápsulas de acción prolongada de la marca Avinza se liberen en el cuerpo demasiado rápido, ocasionando graves problemas de salud o la muerte. Dosis tóxica. En humanos no tolerantes, la morfina produce una intoxicación grave en dosis de 30 miligramos por vía parenteral, por vía oral, dosis de 120 miligramos pueden ser mortales. ¿Qué sucede cuando hay intoxicación? Cuando hay intoxicación
se refleja en el sistema gastrointestinal, tales como estreñimiento, náuseas, espasmo del estómago, el tracto intestinal, vómito. En el sistema cardiovascular, presión arterial baja, pulso débil. En el sistema nervioso, coma, somnolencia, posibles convulsiones. En el aparato respiratorio, dificultad respiratoria, respiración forzada y lenta, respiración poco profunda, respiración ausente. En la piel, labios y uñas azuladas. ¿Qué hacer si se consume una dosis tóxica? El médico o el personal de enfermería medirá y vigilará los signos vitales del paciente, e incluso la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Los síntomas se tratarán en la forma apropiada y el equipo médico vigilará muy de cerca la respiración de la persona. El paciente puede recibir carbón activado, líquidos por vía intravenosa, laxantes, naloxona, un medicamento antídoto para neutralizar el efecto del tóxico. Se puede necesitar dosis múltiples. ¿Qué sucede si se olvida una dosis? Si se olvida de tomar una dosis, tómela apenas se dé cuenta, a menos que sea casi la hora de tomar la próxima dosis. En ese caso, no tome la dosis que olvidó y tome el medicamento a la hora correspondiente a la dosis siguiente. No se dé una dosis doble. Si no está seguro de qué hacer cuando se olvida de tomar una dosis o si se olvida de tomar más de una dosis, consulte con su profesional médico. ¿Qué sucede si no se toman las dosis en la cantidad y frecuencia prescritas? Reducen la intensidad de las señales de dolor que llegan al cerebro y afectan las áreas del cerebro que controlan las emociones, lo que disminuye los efectos de un estímulo doloroso. Sin embargo, cuando se buscan, incluso una sola dosis grande puede causar una depresión respiratoria grave y la muerte. Consideraciones especiales se deben tener. Los opoides actúan adhiriéndose a las proteínas específicas llamadas receptores de opoides, que se encuentran en el cerebro, la médula espinal y el tracto gastrointestinal y otros órganos en el cuerpo. Cuando estas drogas se adhieren a sus receptores, reducen la recepción del dolor. Los opoides también pueden producir somnolencia, confusión mental, náuseas, estreñimiento y, dependiendo de la cantidad de la droga consumida, pueden deprimir la respiración. Algunas personas experimentan una respuesta eufórica a los opoides, ya que estos fármacos también afectan a las regiones del cerebro implicadas en la gratificación. Contraindicaciones del uso de morfina. Una de ellas es cuando el paciente presenta una reacción alérgica de cualquier tipo, cuando puede interaccionar con otros medicamentos que está tomando el paciente, durante el embarazo y la lactancia, si el paciente sufre de depresión respiratoria o enfermedades respiratorias que cursan con obstrucciones graves, en los pacientes que presentan traumatismo craneal o una presión intracraneal elevada, antes de una intervención quirúrgica o en las primeras 24 horas tras la misma, cuando el paciente sufre trastornos convulsivos. Efectos secundarios de la morfina: náuseas y vómitos, alteraciones en los resultados de análisis de sangre, somnolencia, desorientación, mareo, inestabilidad, visión borrosa, euforia, sudoración, boca seca, estreñimiento,
alteraciones respiratorias, variaciones en la presión arterial, astenia, prurito. Dependencia puede ocurrir si su uso es prolongado. ¿Dónde es aconsejable adquirirlo? Es aconsejable adquirirlo la morfina en establecimientos hospitalarios bajo fórmula médica o en farmacias certificadas por la Superintendencia de Salud. Bibliografía. La bibliografía de la investigación fue tomada de Vademécum y Galenos, Fármacos de morfina. Muchas gracias y feliz día.